Soy Florina Lemetri. Me puso de apodo Loco. ¿Por qué me llamaba Loco? Porque yo he sido inquieto con la cámara. Me muevo por todas partes y yo vivía en la calle con una cámara en la mano. Una cámara Bell & Howell que traía una correa aquí y ahí con la cámara siempre. No era mía la cámara, pero para que conocieran que yo trabajaba en eso, ¿no? Y me llamó Loco. Entonces me voy donde don Fernando López a Bavaria, a la 28, y segundo piso. Ciro con el pelo hasta aquí, como el muchacho que está aquí. No, pero este está limpio. Ciro todo sucio, y Fernando López me dice: oiga, Loco, necesito hablar con usted, pero ni siquiera saludó a Ciro, porque Ciro con un jean todo sucio y todo. Entonces me dice: ese tipo que vienes, ¿quién es? Le dije: pues ese es el socio mío. Digo: nunca me lo voy a traer aquí, si no, no le doy ni un trabajo a usted. Le voy a dar lo de Costeña, motocross, porque ellos hacían los guiones. No podemos hacer nada sin saber de dónde venimos. Es lo que nos da el piso, lo que nos da como el soporte para, a través de lo que se creó ya, crear, porque nunca hay nada nuevo, todo se repite, pero con un toque de originalidad. Entonces creo que es muy importante, sobre todo no solo para los realizadores, sino también para nosotros como actores, ver cómo que tanto se ha hecho, qué ejercicios se hicieron, y creo que es muy importante, sí, saber de dónde venimos, ¿no? O sea, el actor colombiano, su memoria visual siempre es televisivo, no es de cine. Muy pocos conocemos de cine, a otros, digamos, no conocen absolutamente nada, ¿sí? Entonces creo que esa es la importancia de saber de verdad de dónde venimos. La memoria es supremamente importante. Un pueblo sin memoria está destinado a desaparecer. Un pueblo que no conoce, que no recuerda su historia, está jodido. Así de sencillo. Un pueblo que niega su historia, que niega su memoria, está jodido. Un pueblo que no reconoce en su pasado, que no reconoce su pasado como parte de su presente y como necesariamente parte del futuro representado en sus hijos, nietos, bisnietos, lo que sea, está jodido. La memoria audiovisual es otra memoria que tenemos que conservar, a como dé lugar, como hay que conservar la memoria histórica del sufrimiento representado en la enorme cantidad de víctimas de la guerra en este país, porque si no tenemos esa memoria, entonces no vamos a saber, va a haber un momento en que no vamos a saber de dónde venimos, qué carajo somos. De esa manera se ha perdido, por ejemplo, muchos de nuestros dialectos del país, de tribus, de todo eso. Es muy triste ver, el otro día veía por ahí un pedacito de un documental o de una crónica de una señora, la última guane, decía, y yo tengo vínculos con los guanes por mi parentesco con Santander y todo esto. Es terrible. Y el idioma, el lenguaje, el dialecto, los idiomas, todo eso se va. Y parece ser que estamos condenados a eso, a que se pierda todo eso, porque estamos en una cosa, una velocidad y una inmediatez y un importaculismo frente a esas cosas, que además tienen un manejo político, es evidente y ya es descarado, desfachatado, tiene una intención política, borrar la memoria de un país, de este país. La memoria audiovisual de un país permite identificar para las nuevas generaciones la imagen física y la imagen oral y la imagen audible y visual y el color del país que aparece en cada una de esas películas. Es un testimonio imprescindible. El país no existe si no tiene memoria. Entonces todo esto que está aquí maravilloso es imprescindible en un país que exista, que lo podamos recordar, que pues el país existe gracias a esto. Y la otra bodega que era llena de las tortas estas de negativos
Eso es bello, bello, y los felicito por toda la labor que están haciendo, por preservar esto como debe ser y por asegurar que vamos a tener país. Yo empecé a filmar en el mercado de las pulgas de París y uno aprendía a filmar, a manejar la nagra, a editar, y Ruth nos decía, porque había brasileños, yo estudiaba con Tomás Pérez Turrén, Paul Leduc, los mexicanos y Néstor Almendra, y éramos como muchos latinos, y Ruth nos decía, en sus países no hay inducha, no hay nada, aprendan todo. El viejo era un viejo muy visionario y además él andaba con la nueva ola, con Godard y todo. No era solamente el etnólogo, Ruch era una persona que innovó en muchos campos. Aún creó la cámara Atom, para la que llaman el gato, para llevarla aquí. Él nos decía, ustedes nunca usan un zoom así, no. Ustedes, la observación participante, Flaherty. Resulta que en el año 58 apareció un señor Alejandro Kirk, alemán, que era un ingeniero de seguridad industrial, según los datos que tenemos de esa época de él. Pero él era director de cine, porque parece que hacía documentales industriales y todas esas vainas, parece eso, ¿no? Y llegó a Medellín a fundar la compañía Colombia National Films. La fundó con unos mineros, que eran Felisa Ochoa y el hermano, muy prestantes, mineros muy prestantes, de mucha plata. Él fundó una compañía para hacer cine, correcto. Estando en esa se hicieron una cantidad de documentales, muchos documentales, Amor y Bambuco, documentales industriales. Antioquia Creció de Libertad, dentro de ese grupo, que era un ya mediometraje, ¿no? Eso era en honor de las gestas libertadoras y la participación de Antioquia con sus héroes, Atanasio Girardot y otros tantos, no sé qué más, Córdoba y todos esos, a las gestas libertadoras. Se hizo ese Antioquia Creció de Libertad, y a partir de allí fue cuando apareció el cuento de Chambó. El hombre, como estaba tan inquieto con esas cosas del cine, él había conseguido que unos personajes de Pasto, creo que era la familia Luna, otra eran los Sarama, le pusieran plata para hacer esa película Chambó, basado en la obra novela de Guillermo Edmundo Chávez, Chambó, que es la historia de la construcción del ferrocarril de Pasto-Tumaco, y por ende pues cosas del Ecuador también, como decía nuestro amigo el Indio Rincón. Llegamos a Chambú. Chambú casi no voy a hacerla. Yo ya estaba trabajando en televisión, pero estaba como empleado. Entonces, a mí no me gustaba, yo estaba dirigiendo Tramoya y eso, pero no me gustaba el cine. Y quería dirigir, era la intención mía, era dirigir. Total, que vino un español a trabajar Eduardo Botello. Fumaba a todo momento con una pipa en la boca, no se le podía uno acercar mucho porque quedaba pegado de la nicotina. Entonces me dijo, joven, lo necesito para que vaya de ayudante y jefe de producción en esta película, que un señor Ochoa de Medellín, un hombre de mucha plata, muy correcto, muy amable, va a hacer, que se llama Chambú. Y la vamos a hacer en Pasto, y una parte en Pasto y otra en el Ecuador, porque era una historia referente a la hechura del ferrocarril desde Pasto al Ecuador. Bueno, que nunca se terminó, porque el final de la película ya lo íbamos a filmar y había que hacer un derrumbe del carajo. Entonces no se hallaba cómo hacer eso. Entonces, dejar caer piedras de verdad era tirarme la cámara, las luces y todo. Y digo, bueno, entonces hicimos unos armazones de madera y los forramos en lona y los pintamos de negro y blanco y los pusimos arriba, tal. Y el que iba de efectos especiales
dijo que era una fiera para hacer efectos especiales. Y para allá le dije, bueno, ponga la dinamita aquí, y te le indiqué, y de acuerdo con Botello, que me decía más arriba, más abajo, tal, cosa que cuando hubiera la explosión, cayeran las rocas y dejábamos una polvadera aquí y el derrumbe. Bueno, entonces este muchacho metió unas cosas de cobre, muy tacadas, muy llenas de eso. Entonces eso explotó y se vino todo eso para abajo. Hubo un derrumbe de verdad, pero entonces todo el mundo corrió y no se filmó. Quedó el humo, la vaina y tal. Y ahí. En este país la memoria audiovisual es escasa. Y yo creo que lo que se está haciendo para revertir ese proceso es muy importante. ¿Por qué? Yo creo que uno, como colombiano o como ser de este planeta a donde uno pertenezca, tiene que conocer su historia. Y la historia gráfica de este país a nivel audiovisual es rica, si bien no tanto como en otros países, pero hay mucho. Entonces es bueno que la gente sepa, si te vas a dedicar a la industria, que sepas quién forjó esta industria en el pasado, porque así aprendes, así te llenas de la mística de esas mismas personas, lo que estamos hablando un poco antes del romanticismo. Y para el público también, es bueno que la gente sepa quiénes son sus figuras, no solamente presentes sino pasadas. El amor hacia los propios valores audiovisuales a través de las películas, por ejemplo, genera una identidad y afianza la identidad. Para mí es muy importante eso, y desgraciadamente no está muy elaborada esa escuela de tener una memoria audiovisual, de conocer nuestros valores artísticos, los actores, los escritores, los directores. Casi que se mueren y se van perdiendo, y los recuerdan quienes vivieron sus películas o en televisión, sus telenovelas o lo que sea. La memoria audiovisual, por lo tanto, es rescatar todo eso, rescatar el esfuerzo que alguien hizo alguna vez. Qué bueno saber que en 1915 alguien llegó y puso una cámara e hizo algo, ¿no? Como las películas que acabo de nombrar, como La estrategia del caracol, como que están ahí y pueden ser eternas. Entonces el hecho de que sean eternas no les da tiempo, o sea, el tiempo es eterno para ellos. Uno los puede ver ahora, los puede ver dentro de 15 años y ahí están. Entonces, como testimonio de un momento muy especial, en este caso del cine colombiano, y siempre están ahí. Y el valorar eso por parte del Estado, del público, de la gente de la industria, es lo que hace que esa memoria audiovisual se consolide. No, pues esto que ustedes tienen aquí en Patrimonio Fílmico, y ahora que me doy cuenta de cómo guardan las películas, de qué tienen que hacer para que esas películas no se dañen, no se lastimen, esa labor es importantísima. O sea, es una labor, no es solamente una labor de un museo, sino es una labor necesaria. ¿Por qué? Porque en el cine de un país, y en Colombia no es la excepción, por lo general, los directores y productores y los que escriben los guiones de las películas escriben sobre su vida, sobre lo que está aconteciendo en el país en ese momento, ya sea desde el cine hipersocial y político, y podríamos nombrar, no sé, se me ocurre Marta Rodríguez, hasta las comedias más livianas. Esas también forman parte del todos los días del colombiano y de las colombianas. Entonces, ese poder de que la historia esté ahí comprimida en 1 hora y media de bueno, ya no son latas, pero en 1 hora y media de un largometraje, importantísimo. Lo mismo los documentales, ¿no? ¿Qué hablar de los documentales? La memoria audiovisual de un país es todo ese compendio que nos permite la construcción de tejido social, que nos permite realmente conformarnos como un colectivo, como un conjunto de sujetos que hacemos parte de una comunidad y que además nos identificamos en términos de nuestros valores culturales y en términos de nuestra identidad. Yo creo que la memoria es un concepto que está bastante ligado al de identidad cultural, tejido social y por supuesto al de colectividad. Mi tío y mi papá
Me imagino que hablaron internamente y todo eso y fundaron una compañía que se llamaba Cinematográfica Gran Colombiana, se llamaba. Porque ahí entre ambos despertaron como esa pasión por el cine, digámoslo así, ¿cierto? Entonces decidieron hacer esa compañía para producir cine. Ahí fue cuando, no sé, aparecieron un poco de personajes para hacer cine. Entonces apareció Gustavo Nieto Roa, que fue nuestro primer camarógrafo, el cual hizo Bochica, un hombre, un mito, que fue la primera película cortometraje que se hizo en el año 77, 78, yo creo. Estábamos llegando a la época del sobreprecio, todavía no estaba el sobreprecio. Después apareció, no sé, parece que internamente como que hubo desavenencias o algo así, entonces mi papá decidió coger y armar rancho aparte y se acabó Gran Colombiana. La importancia de la memoria audiovisual es importantísima porque es la memoria del país, porque son documentos audiovisuales de lo que nos ha pasado, de lo que hemos hecho mal, de lo que algunas veces también hemos hecho bien, es de lo que tenemos que aprender. Es una labor importantísima, como lo son todos los archivos, como son los archivos visuales, de libros, de arte, de todo. La memoria audiovisual es importantísima. Lamentablemente creo que en el caso de la memoria audiovisual, la parte del cine de alguna manera se ha salvado. Existe una preocupación, pero se han recuperado cosas, se les ha metido muchísimo dinero arreglándolas, recuperándolas, pero por ejemplo sé que en el caso del archivo de televisión sí perdimos el año, se perdió la mayoría de cosas muy buenas e importantísimas que se hicieron en las décadas de 60, 70, 80. El trabajo que hace Patrimonio Fílmico es algo que vale la pena resaltar y apoyar, porque ojalá nosotros dejemos de ser ese país que desecha toda la memoria, siempre, que no nos acordamos de qué pasó ayer ni qué pasó antes de ayer. Ojalá comencemos a ser ese país, el país que propone Confesión Laura, un país con memoria, porque Confesión Laura lo que propone es eso: vámonos al 48 a contar qué pasó y démonos cuenta, yo lo diría hoy en día, cómo estamos exactamente lo mismo, pero con menos oportunidades que quizás la que tuvieron algunos personajes de Confesión Laura. Importantísimo, importantísimo, porque realmente es la historia del país. Aquí en esto se encuentra lo que ha pasado, el desarrollo tanto artístico como histórico del país, de lo que ha sucedido a través del tiempo en el país. Me parece una cosa supremamente importante y algo que hay que conservarlo a través de los tiempos, porque esto no tiene valor realmente, es un valor espiritual y un valor supremamente importante porque es la memoria y la historia del país. Para los cineastas colombianos o de cualquier parte, del ayer, del presente y del futuro, y principalmente puede que para los no cineastas, es muy importante el papel que está cumpliendo de un tiempo acá la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano con la ofensiva de restauración de películas colombianas. El evento que hoy nos convoca es la restauración, el ver la copia, una copia recién restaurada de una película muy importante que es Confesión a Laura, del director Jaime Osorio Gómez, ya fallecido, y de la guionista y productora Alexandra Cardona. Esta tarea restauradora de películas debe sistematizarse, ampliar su repertorio de títulos. Yo ya he visto varias películas que han tenido ese proceso de restauración y agradezco que se tenga una memoria audiovisual
del talento, de cómo era el país en la época en que las películas se hicieron, de cómo era el paisaje, cómo hablaba la gente, cómo era la indumentaria, de qué modelos eran los carros que circulaban al fondo, cómo eran los edificios. Es llegar a todos los rincones de Colombia con el cine colombiano, porque pues ahorita peleamos por la cuota de pantalla, peleamos por la financiación, peleamos no sé qué, pero el cine colombiano sigue sin verse, ¿sí? Es que nace, es que mira, en ese momento cuando hacemos Chirtales llega el gobierno de Carlos Lleras, y Carlos Lleras crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y tú escuchabas en la radio, vaya a la vereda y suscríbase a la Asociación Nacional, y empieza el movimiento agrario. Y empiezan a haber tomas de tierras en el Cauca, en la costa, en Caldas. Y Jorge y yo empezamos con el proyecto de seguir el movimiento agrario. Pero como el Partido Comunista quiere gente en la cultura que se haya destacado, llega Arturo Alape a conquistarnos para que militemos y tal. Pero él viene con la idea de que en Biotá hay unas luchas agrarias de los años 30, las ligas campesinas, y él había adelantado un trabajo de investigación y como hacía Alape, que era un cronista, quiere que filmemos campesinos. Entonces con Alape hacemos Campesinos, que eso es el año 1973, cuando nació Sarita. Y empezamos a filmar allá 73, 74, pero al mismo tiempo filmábamos tomas de tierras en Caldas, en Sucre, íbamos mucho al Cauca, porque el Cauca había nacido el CRIC 71, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, con los Averanos. Entonces nos vinculamos mucho al Cauca y la NUC empieza a tener un auge inmenso, pero inmenso. Tomas de tierras en todo el país, de recuperaciones, y en 74 hay un congreso aquí inmenso, que yo nunca vi la Plaza Bolívar tan llena, eran de la Sierra Nevada, de todo el país, bueno, y claro, los señores políticos empiezan a decir este movimiento que tomó el país. La importancia del cine, que es un arte que tiene que asociar todas las posibilidades culturales a las cuales tenga acceso el director, pues yo traté de seguir esa regla y de llevarla a cabo lo mejor posible, ¿no? Es esa injusta y mala imagen de Colombia que crea los medios internacionales. Entonces yo quise ilustrar en una película cómo se falsea la realidad colombiana tramposamente y con fines comerciales, como fue el caso pues de ese escándalo que hubo de una supuesta clínica, que era la clínica respetable Barraquer, que pretendía que le arrancaban los ojos a los niños para venderlos. Entonces yo reconstruyo aquí y en París el proceso creativo de esa película y demuestro además claramente la falsedad de ese documental, que obtuvo un premio importantísimo en Francia además. Pues la importancia de la memoria audiovisual es básicamente poder vernos retratados a través de esas historias como cultura y como seres humanos básicamente que viven en este planeta llamado Colombia, porque pues estamos hablando del cine en Colombia. Creo que es necesario para un país, a través de toda la historia, el arte ha servido para retratar las culturas, la pintura, la escritura, la escultura, y creo que el cine, desde que apareció como el séptimo arte, pues es básicamente la necesidad de ver cómo somos y de sentir quiénes somos y de identificarnos. Creo que es vital, ya lo hemos hecho en la literatura, tenemos grandes literatos, en la pintura también tenemos grandes pintores, y en la danza, en el teatro tenemos grandes grupos. Creo que la memoria audiovisual debería, ustedes están haciendo un trabajo muy importante rescatando todo ese cine que desde 1915 tenemos. Entonces creo que pues, es delicioso saber cómo han vibrado y cómo han visto la sociedad desde tiempos
tan. Yo soy el último de esa tribu, como alguna vez nos conocieron los medios en viejas épocas, la tribu de los Pinzón. Sí, mi padre tenía una biblioteca muy amplia y era costumbre en la familia, antes de que yo naciera, porque yo como fui el último ya no participé de ese tipo de actividades, pero en la familia era habitual que se reunían por las noches y mi hermano Julio Eduardo, el mayor de toda la familia, que tenía una excelente voz y fue después un muy destacado locutor de noticias, él era el encargado de leer la literatura. Entonces leían a Dostoyevsky, leían a Víctor Hugo, leían a todos los grandes novelistas del siglo XIX, etcétera, en lecturas familiares. Y a partir de ahí, digamos, surgió entre los hijos una inquietud que después tuvo diversos cauces, digamos, ¿no? Mientras mis hermanos mayores se dedicaron fundamentalmente a la radio y a la televisión, otros, mi hermano Roberto se dedicó a la pintura, mi hermano Germán a la literatura y al periodismo, y pues yo fui cayendo también dentro de esta inquietud, empezando por la inquietud por leer. Después rápidamente nos hicimos aficionados al cine. Mi hermano Germán, que era inmediatamente mayor, y yo hicimos una especie de llave que duró toda la vida hasta su muerte. Y nos aficionamos por el cine. Empezamos a ir a los cines de barrio. Nosotros vivíamos primero en el barrio Colombia, después en los Alcázares, y nos la pasábamos frecuentando los cines de barrio, viendo las películas de la época. Creo que la preservación de las obras, yo creo que las obras tienen valor en muchos sentidos, no solamente digamos que hay obras que tienen valor por la relevancia que tuvieron en un momento, en un contexto histórico específico, pero yo creo que las obras incluso de valor personal también nos hablan de quiénes éramos nosotros en esa época, de quiénes éramos como sociedad. Normalmente, en últimas, la historia personal es un reflejo de una historia más colectiva. Entonces, por un lado, como tener acceso y mirar y poder ser un poquito voyeristas en quiénes éramos hace muchos años, me parece que tiene un valor en términos de identidad como país y como sociedad y individuo. Y por otro lado, creo que para un país, además, con una memoria tan cortoplacista como el nuestro, preservar este material que nos permita, digamos, revisar nuestras antiguas narrativas también nos va a ayudar a crear nuevas narrativas que lo vamos a necesitar. Pues es el contacto con la juventud, con la gente joven, con la gente que cuestiona, que pone problemas, que está viva. Entonces, sí, para mí fue muy enriquecedor también trabajar en la Nacional. Y pues trabajé también un rato en la Jorge Tadeo Lozano, pero en la Jorge Tadeo Lozano no estuve tan vinculado como en la Nacional, porque es que la Nacional estaba permanente, digamos. Sí, en cambio en la otra iba y dictaba una cátedra. Pero también es que el contacto con la pues tiene muchas cosas importantes, una universidad, por supuesto, pero para mí, sin quitar ninguna de las otras cosas importantes, lo más interesante es el contacto directo con la gente joven. Mi padre fue fotógrafo. Desde muy pequeño empecé a manosear la fotografía y entonces me aficioné a utilizar la cámara fotográfica. Yo fotografiaba a mis condiscípulos, niños, todos. Les hacía fotografías personales y también les hacía cámara de palo. Hacía que los fotografiaba y no había tal, ¿no? Porque era mucho el pedido. Ya filmaba ya en película 16, cámara 16, y enviaba por correo filmaba los sucesos que interesaban a los gringos, accidentes, todo eso. Ya yo tenía orientación del periodismo, ¿no? Y me fue muy bien, sí pagaban bien. Creo que es fundamental el hecho de que se restaure el cine, que ha dejado de alguna manera un testimonio vivo, una historia que trasciende más allá del tiempo en que se hizo
una historia que le permite a las nuevas generaciones conocer un pedacito de la historia de nuestro país y además de eso conocer cómo se trabajaba y cómo se contaba en los periodos más difíciles de la historia de la cinematografía colombiana. Yo cuando pienso en las falencias y en los problemas que tuvimos, quienes hicimos el sobreprecio y quienes trabajamos en algunas cosas de Focine, siempre recuerdo un poema de Bertolt Brecht, un poema que se llama A la posteridad, y que en unos versos dice: vosotros, que surgiréis de la corriente en que nosotros perecimos, recordad, cuando habléis de nuestras flaquezas, también el tiempo oscuro del que habéis escapado. Y eso, de alguna manera, nos concierne. Si bien es cierto que el tiempo todavía es oscuro, porque todavía la manera como se está haciendo cine en Colombia, que ha mejorado infinitamente, que tiene nuevas condiciones, respaldos sólidos, etc., pero sigue enfrentando problemas de exhibición. Y esos problemas se deben al hecho de que en Colombia existe, antes era un monopolio, ahora es un duopolio, ¿no? O un triopolio, sí. Pero desde el momento en que el distribuidor es al mismo tiempo el exhibidor, quiere quedarse con la totalidad del ponqué y tiene la manera de hacerlo, porque entre otras cosas puede conseguir películas por bloques de películas a precios sumamente baratos y entonces como distribuidor las compra muy baratas y como exhibidor las explota. ¿Qué interés puede tener un comerciante de eso en que le quiten un pedazo del pastel? Y ese pedazo del pastel se lo quita el cine colombiano. De eso técnicamente yo no te puedo decir mucho, pero sí te digo que no hay mejor memoria que una foto de esas que uno se encuentra en blanco y negro y ahí está, que un libro en papel, que todo eso que es como muy tangible. Esas son las mejores memorias porque uno con el audiovisual y con todo lo moderno que es maravilloso y que yo vivo pegada, pero siente uno que va a cambiar y que luego no lo puede ver, que cambió, que dejó de existir. Eso me da susto. Una fotico en blanco y negro y en papel.